Física 10, cinemática. Propósito. Como la cinemática es un tema que aborda muchos conceptos que producen confusión en los estudiantes, es fundamental realizar este video donde abordaremos de manera clara y bien explicada lo que es la cinemática en sí, y conceptos como reposo, movimiento, sistema de referencia, trayectoria, desplazamiento, distancia, velocidad y rapidez, con el objetivo de lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo. ¿Y en qué consiste esta actividad? Presentaremos este video donde se explica de manera clara y detallada conceptos relacionados con la cinemática, donde cada estudiante debe poner atención, ir tomando apuntes y luego tras la marcha, de manera formativa, realizará un juego lúdico en EducaPlay donde pondrá a prueba lo aprendido al enfrentar preguntas referentes al tema expuesto. ¿Cómo realizar el juego lúdico? La actividad lúdica debe desarrollarse desde la plataforma Quizzes, por lo que se le mostrará un código QR a escanear o bien se le compartirá un enlace para que pueda entrar y así completar la actividad sumativa. Introducción. ¿Te has preguntado cómo y por qué se mueven los objetos a nuestro alrededor? Mucho de esto tiene que ver con la cinemática. Y te preguntarás, ¿qué es la cinemática? Simplemente es aquella que se ocupa del estudio del movimiento de los objetos sin considerar las fuerzas que lo provocan. Lo más probable es que te cuestiones, ¿y para qué me sirve la cinemática? Bien, esta disciplina permite describir cómo y por qué se mueven los objetos a nuestro alrededor, analizando aspectos como reposo, movimiento, marco de referencia, posición, distancia, trayectoria, desplazamiento, velocidad, rapidez, aceleración y tiempo. Contenido. Empecemos por identificar y diferenciar conceptos que muchas veces nos confunden, tales como ¿por qué el movimiento es relativo? Y para saberlo debemos aclarar lo siguiente: ¿los objetos se encuentran en reposo o movimiento? Para esclarecer esta duda debemos saber que todo a nuestro alrededor se mueve hasta lo que parece estar en reposo. Esto se debe al sistema de referencia, el cual podemos definir como un sistema de posicionamiento respecto del cual estudiamos el movimiento de un cuerpo. Supone la posición del observador respecto al fenómeno observado. Por ejemplo, si estás en la comodidad de tu hogar viendo esta presentación, se puede decir que estás en reposo respecto al celular o computador. O también podemos decir que te mueves a unos 107 km por hora con respecto al Sol y te mueves mucho más rápido respecto al centro de nuestra galaxia. Cuando examinamos el movimiento de un objeto, lo que estamos describiendo en realidad es su movimiento con respecto a algo más. Por ejemplo, en un avión estás sentado al lado de una persona, la cual describe que te encuentras en reposo. Podemos decir que el reposo y el movimiento son estados relativos que dependen del punto de vista desde donde se esté observando. Otros conceptos muy importantes que causan cierto grado de confusión son trayectoria, distancia y desplazamiento. Parecen lo mismo, pero no lo son. Es por eso que aquí esclareceremos sus dudas. Por ejemplo, cuando un objeto se mueve, ocupa diferentes posiciones sucesivas mientras transcurre el tiempo. Es decir, que en su movimiento describe cualquier forma o tipo de línea de inicio a final. Esto es a lo que llamamos trayectoria, la cual tiene dos tipos: trayectoria rectilínea, o sea en línea recta, y trayectoria curvilínea, podemos decir circular, elíptica y parabólica. Por ejemplo, tenemos una abeja que se mueve desde un punto inicial hasta la flor, que es el punto final. La trayectoria sería todo el camino que recorre esa abeja para poder llegar a su destino, lo que podemos ver en línea intermitente. Mientras que la distancia es la medida del camino o recorrido que dibuja esa trayectoria. Es como si fuéramos con una cinta métrica midiendo todo el recorrido que hace esa abeja desde el punto inicial hasta el punto final o flor. Y que esa distancia marcada en rojo, supongamos que nos dio 2 metros. Este dato vendría siendo el valor de la magnitud escalar, como lo vemos en la imagen marcado en color rojo. En tanto que el desplazamiento sería el segmento dirigido que une el punto inicial con el punto final o flor. Representa un vector, el cual es el cambio de posición, o sea, qué tan lejos llegó la abeja, como lo vemos en la imagen marcado en color morado. Otro par de conceptos que vamos a aclarar son rapidez y velocidad. Se parecen, pero no son lo mismo.
Rapidez es la distancia recorrida entre el tiempo empleado en dicho recorrido. Por ejemplo, Speedy recorrió una distancia de 100 metros en 10 segundos, o sea, a una rapidez de 10 metros sobre segundo. Mientras que la velocidad va mucho más allá y nos dice qué tan rápido se movió un objeto, pero además nos dice hacia dónde lo hizo. Velocidad se define como la razón de cambio de la posición, o sea, desplazamiento, con respecto al tiempo que tomó en emplear dicho cambio. Por ejemplo, el correcaminos viaja desde un punto A, que está a 50 metros del cruce del ferrocarril, hacia un punto B, que está a 150 metros. Partiendo del reposo y haciendo un tiempo de 60 segundos, o sea, a una velocidad de 1,67 metros sobre segundo en dirección 30 grados suroeste. A manera de conclusión, recapitulemos. La cinemática es el estudio del movimiento de los objetos sin considerar las fuerzas que lo provocan. Recuerda que el movimiento es relativo, depende del sistema de referencia desde el cual se observa. El sistema de referencia es fundamental para analizar el movimiento, ya que determina cómo se mide y se percibe. La trayectoria describe el camino seguido por un objeto y puede ser rectilíneo o curvilíneo. Y la distancia mide el recorrido total realizado, mientras que el desplazamiento es el segmento dirigido entre el punto inicial y final. La rapidez es una medida escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo, mientras que la velocidad es un vector que incluye tanto la magnitud como la dirección del desplazamiento. Ahora juguemos y comprueba qué tanto aprendiste. Haz clic en el enlace que te compartiré a continuación, o bien escanea el código QR y empieza a jugar. El instrumento de evaluación que utilizaremos es la escala de calificaciones, en base a una puntuación total de 20 puntos. Una vez termines tu juego, podrás ver qué calificación obtuviste. ¿Por qué esta herramienta digital es adecuada para la actividad? Bien, considero que es atractiva e interactiva. Los reta y los motiva, activa sus sentidos, promueve un aprendizaje dinámico, hace la clase más divertida, enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje y les da un valor agregado.